Bien, jóvenes, vamos a ver el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, segunda parte. ¿Sí? Fíjate, la, la primera parte que nosotros vimos del MRV, determinamos principalmente lo que era la aceleración. ¿Sí? Y la aceleración se entendía como la variación de la velocidad. Siempre que la velocidad se modifique, estaremos frente a un movimiento acelerado. Ahora, no todos los movimientos acelerados van a ser movimientos rectilíneos uniformemente variados. Eso también se había determinado, ¿no? Entonces ahora vamos a ver algo más de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, empezamos. ¿De qué forma identificamos un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Lo primero, la trayectoria debe ser rectilínea, es decir, la pista sobre la cual se va a mover el cuerpo es una pista recta. Segunda característica, la velocidad va a cambiar de manera uniforme, es decir, va a cambiar constantemente, pero de manera ordenada. Esto implica que la aceleración debe ser constante. Ojo, la aceleración debe ser constante. Esto es muy importante, jóvenes. Esto es muy importante determinar. Porque en muchos ejercicios se va a aplicar precisamente esta parte teórica donde se considera la aceleración constante y los diferentes puntos por los cuales está moviéndose el cuerpo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo el cuerpo que se está desplazando segundo a segundo, ¿no? Y yo voy a anotar la velocidad que está presente. Entonces podré notar que segundo a segundo el movimiento de este cuerpo pues es constante. ¿Sí? Entonces la aceleración en la primera parte entre A y B es 2 metros por segundo al cuadrado, también lo es en la segunda parte de B hacia C y también lo es en la tercera parte que es de C hacia D. En todos ellos la aceleración es la misma. ¿Sí? En todos ellos la aceleración es la misma. Ahora veamos la siguiente situación. Voy a ver que un cuerpo tiene una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Esto qué significa? Significa que la velocidad va a cambiar segundo a segundo en 6 metros por segundo. Es decir, va a cambiar de 6 en 6. Ojo, va a cambiar de 6 en 6. ¿Sí? Y digo que va a cambiar de 6 en 6 y va a aumentar porque su aceleración ahí tiene un signo positivo. Entonces, en el primer segundo de movimiento de este cuerpo, pues se va a desplazar de manera recta y su velocidad después de un segundo es 6, luego del otro segundo es 12, en el siguiente segundo será 18 y en el siguiente segundo será 24. Observa, la velocidad empezó a aumentar su velocidad y está cambiando de 6 en 6. Esto no es complicado de indicarlo, esto no es complicado de verlo, teniendo en consideración que la aceleración me dice en cuánto está cambiando la velocidad. Acá me están diciendo que es 6 metros por segundo al cuadrado, significa que está cambiando de 6 en 6. ¿Sí? Si me dijeran de 10, entonces cambiaría de 10 en 10, pues, ¿no? ¿Sí? Ahora, veamos las ecuaciones del MRU. Recordémosla, ahí está. La aceleración para la distancia, que hay dos ecuaciones, para la velocidad final y cuando no se conoce el tiempo, ¿no? Ahí. Muy bien, se pasó rápidamente las ecuaciones porque primero nosotros tenemos que establecer lo siguiente, que el movimiento rectilíneo uniformemente variado cuenta con cinco elementos que nosotros tenemos que considerar. Cinco elementos importantes que seguramente algunos de ellos nos van a pedir en los ejercicios. ¿Cuáles son estos elementos? Primero la velocidad inicial, luego la velocidad final, el tiempo que transcurre entre uno y el otro, la aceleración que se presenta dado que la velocidad está cambiando y la distancia que se desplaza, ¿no? Entonces son cinco. De esos cinco yo necesito tener datos, tres datos para poder establecer los otros dos que seguramente me van a preguntar.
habíamos visto hace un momento, ¿no? De manera bastante rápida las diferentes ecuaciones, ¿sí? Vamos a verlo un poco más lento ahora. La primera, la aceleración, ¿sí? Que es la resta de velocidades entre el tiempo. La segunda, la distancia, que se puede obtener como la semisuma de la velocidad por el tiempo. Luego la velocidad final, que es velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Otra forma de determinar la distancia es a través de la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cuándo se aplica esta y cuándo no la otra? Bueno, si tú tienes de datos las dos velocidades, es conveniente la primera, que es bastante sencilla. Pero si no conoces las dos velocidades, ¿no? Y generalmente la velocidad final a veces no se conoce, pero sí me dan la aceleración, entonces aplicamos la segunda forma de determinar la distancia, ¿no? Porque ahí aparece precisamente la aceleración, ¿sí? Y finalmente, cuando no conozcas el tiempo, es muy recomendable usar esta ecuación. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos precisamente de eso que estamos viendo, ¿sí? A ver, me dice un bloque inicialmente en reposo, experimenta un MRV, si luego de 10 segundos su velocidad es 80 metros por segundo, ¿sí? Entonces, a ver, voy a determinar lo siguiente. En primer lugar, el cuerpo se está desplazando, ¿no? Y los datos que aparecen ahí, fíjate que son tres, ¿no? Velocidad inicial 0, tiempo 10 segundos, velocidad final 80 metros por segundo. Son tres datos, ¿ah? Entonces, yo quiero determinar la aceleración. Es obvio que esto se puede determinar fácilmente. Elijo la ecuación adecuada, que será en este caso la primera, ¿no? Porque si me piden la aceleración, esta se obtiene restando las velocidades, que sería 80 menos 0 entre el tiempo, que es 10. Esto me sale 8 metros por segundo al cuadrado. Con esa aceleración, yo voy a querer determinar precisamente el desplazamiento. Profe, pero si conozco las dos velocidades, ¿se puede obtener cuánto se ha desplazado? Por supuesto que sí, ¿no? Pero vamos a hacer uso precisamente de esta aceleración que acabamos de determinar y voy a usar, como te decía, eh, la ecuación de la distancia utilizando la aceleración, ¿no? Entonces decimos, tengo velocidad inicial que vale 0, tengo la aceleración que vale 8 metros por segundo al cuadrado y tengo además que el tiempo que vale 10. Ojo que también tiene de dato la velocidad final, ¿no? Pero voy a utilizar esta ecuación, ya lo dije, ¿no? Entonces, esta es la ecuación, velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, reemplazo, ¿no? 0 por 10 más un medio de 8 por el 10 al cuadrado, ¿no? Que es el tiempo. Entonces, operando, 0 por 10 es 0, 10 al cuadrado es 100, por 8, 800, entre 2 será 400. Quiere decir que el desplazamiento que experimenta ese bloque en 10 segundos será de 400 metros. Veamos otro problema. Ahora este va a experimentar un descenso en su velocidad, ¿sí? Entonces me dice, el bloque inicialmente va con 40 metros por segundo y experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Ahora, luego de 5 segundos se va a detener. Entonces se estaba moviendo el cuerpo y después de 5 segundos se detiene. Entonces anoto los datos, ¿no? Que van a ser velocidad inicial 40, tiempo 5 y velocidad final 0 porque se detiene. Ojo, tres datos, por lo tanto, suficiente para poder determinar lo que me pida. En este caso, me piden la aceleración, que otra vez es la resta de velocidades. Pero ojo, es final menos inicial. Final menos inicial. La final es 0, la inicial es 40 y lo divido entre 5. Ojo, esto me va a salir negativo, ¿eh? Menos 8 metros por segundo al cuadrado. El menos, el signo menos, me indica que la velocidad del cuerpo está disminuyendo. Y eso es verdad, porque al final se detiene, ¿no? Entonces, siempre que se determine la aceleración en un movimiento desacelerado, ¿sí? Esta va a tener signo negativo. Ahora, otra vez voy a querer determinar la distancia. Y nuevamente voy a usar una ecuación donde pueda aprovechar este último dato que he determinado. Vuelvo a insistir, también se puede determinar con la otra ecuación, sí, pero voy a hacer uso de esta, ¿no? Entonces, otra vez voy a colocar los datos. Primer dato, velocidad inicial 40. Segundo dato, aceleración menos 8 metros por segundo al cuadrado. Y tercer dato, el tiempo que vale 5.
Entonces, reemplazando en esta ecuación será 40 por 5 más un medio de menos 8, que es la aceleración, por el tiempo, que es 5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me sale esto? Mira, en la primera parte, 40 por 5 me sale 200. Y en la segunda, 5 al cuadrado es 25 por menos 8, ¿sí? Entre 2. Pero 25 por 8 es 200. Entre 2 me da 100. Entonces, ¿cuánto me quedaría? 200 menos 100, pues nos sale 100 metros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a determinar los ejercicios, los problemas que están planteados en tu libro. Eh, sí, y luego ya nos vemos en la plataforma. ¿Ok, muchachos? Gracias por escucharme. Bien, jóvenes, vamos a continuar con el desarrollo ahora de las preguntas de tu libro, la página 87. ¿Sí? Página 87. Bien, mira, la primera pregunta nos dice, en la figura se muestra un cuerpo que describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es lo que queremos? Queremos determinar la distancia recorrida, la distancia. ¿Está bien? Eso es lo que queremos. ¿Qué es lo que se tiene de dato? ¿Qué es lo que se tiene de información? Fíjate. Nosotros acá va a ser importante reconocer lo siguiente, mira. Acá tenemos la velocidad inicial, aquí está. ¿Qué otra cosa se tiene? Se tiene la velocidad final, ¿sí? ¿Qué otra cosa se tiene? Se tiene el tiempo. Muy bien. Con tres datos habíamos mencionado que el problema tiene solución. Ahora, hay que verificar bien lo que se tiene y en función de eso, lo que me están pidiendo. Me están pidiendo a mí la distancia. Y para la distancia nosotros tenemos dos alternativas. Tenemos que puedo determinarlo como velocidad inicial más velocidad final. Todo esto dividido entre 2 y luego multiplicado por el tiempo. O también puedo utilizar la siguiente, ¿no? Que es distancia va a ser igual a quién? A la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración y todo esto multiplicado por el tiempo al cuadrado. Evidentemente, para esta segunda ecuación necesito conocer la aceleración, y acá no se conoce la aceleración. ¿Se puede saber? Sí, pero necesitamos usar otra ecuación. Acá directamente nosotros podemos utilizar esta ecuación que aparece aquí, y dado que vamos a utilizar esa ecuación, eh, va a ser bastante sencillo el poder determinar el problema, ¿no? Entonces nosotros decimos acá, yo quiero la distancia, por lo tanto la distancia será la semisuma de velocidades. La velocidad inicial vale 3, la velocidad final vale 17. Esto lo divido, esa suma, entre 2 y todo lo multiplico por el tiempo, que va a ser 3 segundos. Ahí está. Entonces la distancia, ¿a qué va a ser igual? 3 más 17 es 20. 20 entre 2 es 10. 10 por 3 es 30. ¿Sí? Entonces quiere decir que este cuerpo, ¿no?, avanza 30 metros en los segundos que aparecen a continuación. ¿Sí? Entonces, vamos ahora al segundo problema. Segundo problema. Problema número 2 me dice, mira, si el móvil se mueve con MRV, otra vez quiero determinar la distancia en 2 segundos ahora. Fíjate. Entonces nuevamente acá puedo decir, ¿no? Yo quiero la distancia, por lo tanto, lo que tengo que hacer es multiplicar, sumar la velocidad inicial más la velocidad final, ¿sí? Esta suma, dividirlo entre 2, ¿sí? Dividirla entre 2 y todo eso recién multiplicado por el tiempo. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? La distancia que me están pidiendo, que me están preguntando, será velocidad inicial vale 2 más la velocidad final que vale 26. Esto, al sumarlo, lo divido entre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo que vale 2 segundos. Fíjate, acá rápidamente podemos indicar que 2 segundos y 2 segundos se van. Por lo tanto, la distancia, ¿cuánto me sale? Me va a salir 2 más 26, pues 28. Esto me va a salir 28 metros. Ahí está, 28. ¿Sí? Perfecto. Vamos ahora con el siguiente problema. Pregunta número 3. Mira, la pregunta número 3 manifiesta lo siguiente. Se tiene un móvil que se mueve con MRV. Ojo, y parte del reposo. Parte del reposo significa que su velocidad inicial es cero. Así como muestra la figura. Ahora, quiero determinar la velocidad. Fíjate. ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos el
tiempo, conocemos la distancia y lo que me están preguntando aquí es la velocidad. Profe, este es como si fuera la velocidad final, sí, es cierto. Ah, entonces de repente me puede ayudar esta ecuación, mire. Velocidad final será igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, mira. Entonces tú agarras y analizas, pues, ¿no? A ver si lo que tienes te ayuda a determinar eso. A ver, profe, tengo velocidad inicial, perfecto, ¿sí? ¿Qué otra cosa tienes? Tengo el tiempo, profe. Ah, el tiempo está acá, excelente. La velocidad, bueno, esto es lo que me están pidiendo, acá está. Y la aceleración es igual a 30. No, 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 un momento. Esto no es aceleración, esto es distancia. Ah, mira, esto es distancia. Entonces tengo que tener muy presente lo que tengo. O sea, no es que esté la fórmula y de frente reemplazo lo que sea, no. Tengo que ver muy bien qué es lo que están dando de información. Es cierto que hay tres elementos, ¿no? Velocidad inicial, tiempo y distancia. Entonces tengo que usar esos tres elementos. Acá solamente veo dos, por lo tanto esta ecuación no me ayuda, no me sirve. Entonces lo borro. Ahora, ¿qué ecuación me va a servir? Bueno, tiene que ser una donde esté involucrada la distancia. Esté involucrada la distancia y aparezcan las dos velocidades. Ah, mira, es la que hace un momento hemos usado. ¿Sí? Distancia va a ser igual a quién? A velocidad inicial más velocidad final. Todo esto lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por el tiempo. Profe, ¿esta me ayudará? Si acá me piden la distancia. Claro, pues, pero mira, analiza. La distancia, ¿se tiene datos? Sí, se tiene datos. La velocidad inicial, ¿se tiene datos? Sí, se tiene datos. Esto es lo que me están preguntando, esta es mi incógnita. Ahora 2 es un número, ahí no hay problema. Y el tiempo, el tiempo vale 4, por lo tanto esto también se conoce. Mira, acá, en esta ecuación, lo único que no se conoce es la velocidad final. Entonces, eso es lo que tengo que descomponer. Es lo que tengo que despejar. ¿Sí? Ah, muy bien, entonces voy a reemplazar. Primero reemplazo. Entonces digo, la distancia, acá, yo sé que vale 30. Muy bien, 30. Y 30 va a ser igual a quién? A ver, con cuidado acá. La velocidad inicial, 0. Perfecto, me ayuda bastante, 0. Más la velocidad final. Todo eso dividido entre 2 y todo multiplicado por el tiempo, que vale cuánto? Que vale 4. Mira, primero acá, mitad y mitad. ¿Cuánto me queda acá? 2. Entonces cuidado acá, mira. Tengo 30, va a ser igual a cuánto? 0 más velocidad final. Y todo eso multiplicado por 2. Entonces me va a quedar finalmente así, ¿no? 2 veces la velocidad final. Así. ¿Allá? Entonces acá puedo sacar mitad y mitad, por supuesto no. Mitad, mitad. ¿Cuánto vale entonces la velocidad final? Bueno, la velocidad final, que es lo que me están preguntando, es igual a 15. ¿Sí? Es igual a 15. 15 metros por segundo. Ahí está. 15 metros por segundo. Y esa será la velocidad que me están preguntando aquí. Vamos, dale. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. A ver, ¿qué me dice la pregunta número 4? Fíjate, me dice, quiero determinar el tiempo transcurrido para un móvil que describe un MRV como indica la figura. Mira, quiero el tiempo, ¿ah? Ojo, acá quieres el tiempo. El tiempo es lo que no se conoce. Y otra vez, ¿no? Tienes velocidad inicial. Muy bien. Tienes velocidad final. Perfecto. Está bien. ¿Qué otra cosa tienes? Bueno, la otra cosa que tengo es la distancia. Muy bien. Necesito entonces una ecuación donde aparezca la distancia y además aparezca lo que me están preguntando que es el tiempo. Entonces va a ser, creo, la misma ecuación anterior, ¿no? Claro. Yo sé que distancia va a ser igual a quién? A la velocidad inicial más velocidad final, ¿sí? Todo esto dividido entre 2 y todo esto todavía multiplicado por el tiempo. ¿Está? Entonces, acá. La distancia me dice que es 36. 36. Y 36 va a ser igual a quién? A la velocidad inicial que vale 2 más la velocidad final que vale 7. ¿Sí? Y todo eso lo divido entre 2 todo multiplicado por el tiempo. Mira ahí, ¿sí? A ver, cuidado acá. 2 pasa a multiplicar. 36 por 2, ¿cuánto me da? Me da 72. Ahí está, cuidado ahí. 72. Y acá, 2 más 7 es 9. 9 por t. Me queda entonces 9t. Y esto está fácil. Bueno, 9 pasa a dividir, ¿no? O pues, sacamos novena, ¿no? Entonces de acá, ¿cuánto me queda el tiempo? ¿Ah?
El tiempo me queda 72 sobre 9. 72 sobre 9. Ya, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es 72 sobre 9? Pues 8, ¿no? Claro. 8 segundos. 8 segundos. Y ese será el tiempo utilizado por este móvil, ¿no? En ir desde 2 hasta 7 metros por segundo, desplazándose 36 metros, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto será el tiempo. Vamos a otro ejercicio, ¿sí? En este caso ya la pregunta 5, que aparece por acá, que es el enunciado es un poco más largo, ya no tiene gráfico, entonces, a ver, es necesario analizarlo. A ver, ¿qué es lo que me dice? Está diciendo acá lo siguiente, mira. Un cuerpo tiene una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Si después de 10 segundos su rapidez es 60 metros por segundo, ¿cuál es su aceleración y cuál es la distancia que recorre 2 segundos después? Ah, mira, acá hay dos preguntas. Entonces, vamos una por una. ¿Sí? Vamos una por una. Entonces, ahí, mira, lo primero que me está diciendo es que yo tengo un cuerpo y que este cuerpo, a ver, y que este cuerpo, a ver, ¿qué es lo que está haciendo? Se está moviendo con, ahí está, mira, ahí está. Dice, tiene una rapidez inicial de 20. Muy bien, una rapidez inicial de 20. Acá, entonces su rapidez inicial es de 20 metros por segundo. ¿Ya está? Eso es lo que conocemos al principio. ¿Y qué otra cosa más? Me dice, después de 10 segundos, ¿no? Allá van a pasar 10 segundos, 10 segundos pasan, ahí estará, 10 segundos, y ahora su velocidad de ese cuerpito que está ahí, ¿sí? Es de 60, mira, allá, 60 metros por segundo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué me están preguntando al principio? La aceleración. Ojo, no, primero acá nos concentramos. Entonces, fíjate, va a ir desde este punto hacia este otro punto. Y quiero la aceleración. Para la aceleración yo necesito restar las velocidades, la final menos la inicial, y esto dividirlo entre el tiempo, que es precisamente lo que se tiene, ¿no? Velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Entonces esto solamente es cuestión de reemplazar, pues. Entonces la aceleración será igual a ¿quién? Velocidad final, que es 60, le quito la velocidad inicial, que es 20, y todo esto dividido entre el tiempo, que vale 10. Fíjate, ¿cuánto me sale esto? 60 menos 20 es 40, ¿sí? 40, ahí estará, 40. Todo esto dividido entre 10, pues ya, se cancela. Entonces la aceleración me sale ¿cuánto? 4 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. 4 metros por segundo al cuadrado. Eso es la aceleración. Ya está, ya tenemos la primera parte. Y ojo, y me dice la distancia que recorre 2 segundos después. Ah, mira, entonces acá voy a querer la distancia que recorre aquí 2 segundos después. Ah, mira, acá pasan 2 segundos. Entonces, ¿cómo puedo determinar esto? Bueno, yo no tengo la velocidad final, podría hallarlo, sí, pero de frente podría aplicar esta otra ecuación. Mira, distancia va a ser igual a velocidad inicial que se tiene, multiplicado por el tiempo, más un medio de la aceleración que también se tiene ya, multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Perfecto. Esto me ayuda a determinar lo que estoy buscando. Entonces acá decimos, la distancia que me están preguntando a mí, la distancia que me están preguntando a mí, se va a obtener de la siguiente manera. Velocidad inicial, 60, y lo multiplico por el tiempo, que es 2, y le sumo más un medio de la aceleración, que vale 4, y todo esto por el tiempo, que es 2 elevado al cuadrado. Muy bien, entonces ¿cuánto me sale esto? A ver, la distancia. 120 por 2, perdón, 60 por 2 es 120, muy bien, 120. Más, aquí, 4 por 4 es 16, entre 2 es 8. ¿Está bien? Ahí está. Entonces la distancia, ¿cuánto me sale? Me saldría 128 metros, pues. 128 metros. Ahí estaría. Eso sería. ¿Sí? Entonces ahí están las dos preguntas que me están haciendo aquí. Siguiente. A ver, aquí. Me dice, un móvil con MRUV, está un móvil con MRUV, eh, un móvil con MRV tiene una rapidez de 5 metros por segundo. Si después de 4 segundos su rapidez es de 25, quiero calcular su aceleración y también la distancia recorrida. Mira, esto se parece bastante al... Entonces,
A ver, de frente vamos a hallarlo. Este es velocidad inicial, este es velocidad final y este es el tiempo. Entonces, la aceleración será la resta, ¿no? ¿Cuánto sería? 25 menos 5, ¿está? Y todo eso dividido entre el tiempo, que vale 4. A ver, 25 menos 5 es 20, dividido entre 4. ¿Cuánto me sale esto? Bueno, esto me sale 5 metros por segundo al cuadrado. Ya está. Siguiente. Y la distancia recorrida 2 segundos después. Entonces, lo mismo, ¿no? La distancia sería 2 segundos después, sería la velocidad inicial, que en este caso sería la velocidad con la que termina, que sería 25 multiplicado por el tiempo, que vale 2, más un medio de la aceleración, que en este caso vale 5, y todo eso multiplicado por el tiempo, que es 2 elevado al cuadrado. A ver, ¿cuánto me sale esto? 25 por 2 es 50, esto me sale 50, y acá ¿cuánto me quedaría? Fíjate, 4 por 5 es 20, entre 2 10. Por lo tanto, entonces, la distancia me va a quedar 60 metros. 60 metros. Ahí está. ¿Sí? Seguimos. A ver, al toque, nada más al toque. Ahí, pregunta número 7. Y creo que acá nos quedamos con la pregunta número 7. La 8 ya queda de tarea para vos. A ver, aquí. ¿Qué me dice? Me está diciendo 7. Si un móvil se desplaza, es decir, acá, ¿no? Con MRV, calcule D. Mira, acá se tiene todos los elementos, ¿no? Velocidad inicial, aceleración y tiempo. Muy bien, entonces acá utilizamos de frente esta ecuación, ¿no? Velocidad inicial que se tiene multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración, ¿sí? Por el tiempo elevado al cuadrado. A ver, reemplazamos, ¿sí? Entonces la distancia que busco va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial que vale 3 por el tiempo que es 6 más un medio de la aceleración que vale 4, ¿sí? Multiplicado por el tiempo, que es 6 elevado al cuadrado. A ver, ¿cuánto me queda esto? La distancia entonces acá es 18, más, ¿cuánto me queda acá? Mitad y mitad, acá es 2, 36 por 2, 72. Ahí está, 72. Por lo tanto, la distancia, ¿cuánto me queda? 18 más 72. ¿Cuánto me sale eso? 18 más 72. ¿Sí? A ver cuánto me queda. 90, ¿estamos de acuerdo o no? Claro, 90 metros. Ahí está. Fin del cuento. Perfecto, entonces nos quedamos ahí, jóvenes. Los demás problemas los resolvemos en la plataforma. ¿Sí? Hasta luego.